sanación o al tema del trance, no sé si, bueno, Salfate ha hablado de esto en sus programas respecto al momento en que recibe la gloria la persona que está en una misa o en un culto. Generalmente pasa más en los evangélicos, pero ese momento en que la persona cae o siente, por decirlo así, la gloria, cuando cae al piso y el pastor o el cura dice, déjenlo ahí, él está en un proceso, ¿eso también es parte del trance o es llevado a Buena tu otra área? pregunta. Que muy bueno todo. Buena tu pregunta, porque yo me he dado cuenta que todo es trance en la vida. Todo este tipo de manifestaciones, por ejemplo, ahora, un psiquiatra o un psicólogo clínico de mente podría decir una reacción histérica también, ¿ya? Pero en general son niveles, entra en trance la persona. Una vez que entra en trance, ya se desconecta un poco acá y queda en conexión con otro mundo, digamos, a través de su otro yo, como digo yo. Entonces sí, creo yo que todos los carismáticos también era gente que en medio de la alabanza, ¿cierto? Empiezan a subir de nivel y entran en un estado de trance. De hecho, hay confesiones. Por ejemplo, Santa Teresita de Ávila tenía orgasmos en sus oraciones. Claro. Sí, po. Al clero no le gusta que le digan muchas estas cosas, No, pero pero claro, realmente es un éxtasis finalmente. exacto, es un éxtasis, un estado de éxtasis. Los monjes budistas también, Por cierto, sí. todo tipo de este tipo de manifestaciones finalmente son trance, es conexión con doble cuántico, con uno mismo, con el inconsciente, La fuente, todo, como quieran llamarlo. Claro, exacto. De la mano, por ejemplo, la gente que pasa al trance hay gente que convulsiona, hay gente que durante el mismo trance también se ven signos de posesiones entre medio. Claro, es que ese es otro tema. Hay gente que habla lenguas mientras está Sí, en una sí. especie de trance. Sí, sí. Eso va relacionado también al Sí, tema sí. De hecho, el tema de las lenguas, yo me ha tocado en consulta gente que se pone a hablar en lengua. Y efectivamente, sí, es parte de lo mismo. Ahora, las convulsiones, no sé, ahí es difícil, no te podría dar una respuesta en realidad porque en general las convulsiones son una característica epiléptica, pero en esos casos no es epiléptico, pero podría ser posesión. ¿Te O fijas? podría ser como una descarga de energía tal, digamos, También de podría ser. contento, así como que puede estar como sobrecargado, violenta. digamos. Sí, podría ser también. Pero no me he dedicado tan específicamente como a meterme en ese tema. Pero sí sé, por ejemplo, me ha tocado estar en muchas tribus, ¿ya? A mí me gusta el chamanismo, hace más de 30 años que lo practico y me gusta esto. Perfecto. Y resulta de que, solo que antes lo separaba mucho de la profesión. Yo era psicólogo clínico. Claro. Y mi lado B Ok. era esto del No, chamanismo. y cuando es muy sanador Y también. es que hoy día lo junto. Claro. Ese es el punto. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, yo creo que mira, todo está ligado. Creo que el mundo espiritual, el mundo de la esencia de uno, porque este cuerpo es un cuerpo, no me tocó muy bueno, ¿qué le vamos a hacer? A mí. Está bueno, está sano, maestro. Pero ¿te fijas? El resto es un vínculo con el universo que debe ser una cosa increíble, gigante, y como que va todo para allá, digamos. Siempre he visto que todo esto es trance. En tribus, como te decía recién, he estado en Perú, en Brasil, en México, una vez incluso en Malawi, en África. Ya. Me tocó en ceremonias donde hay tambores, donde hay... Y uno entra en un estado de trance a través de la música, sobre todo. Eso mismo con las tribus, que generalmente hay tambores, hay alcohol de por medio, humo también, o aromas de por medio. Sí, usan aguardiente a veces eso- para espantar espíritus. Eso ayuda, inhibe, es un potenciador. Yo creo que cada uno tiene sus propias normas y reglas. Yo considero que, por ejemplo, el alcohol no es o sea, ingerir alcohol creo que es dañarse, digamos, en realidad. Pero hay gente que se utiliza y lo usa mucho los chamanes. Claro. Mucho. Y incluso hay otras personas que invocan otras entidades que en esa ocasión están dispuestas a ayudarte y les gusta el alcohol. Entonces dice, ok, yo te ayudo, pero toma por mí, po, porque yo no puedo, no tengo cuerpo. Entonces emborráchate un poquito o no te emborraches, pero yo voy a poder probar alcohol que me encanta. Y yo te ayudo, digamos. Es una por una. Es uno de los intercambios que suceden a veces. Claro. Otra duda, con respecto a los animales y la hipnosis.
Voy al hecho de, se utilizan los animales generalmente para apoyo emocional o para cuidado de personas que sufren de ataque, lo mismo lo hablábamos recién, epilepsia, otro tipo de ataque. ¿Se puede preparar un animal para una hipnosis, para ejecutar alguna tarea específica, con, por ejemplo, intencional o con Buena tu alguna pregunta. palabra? No lo he hecho nunca, no sabría responderte a eso, pero sí te puedo decir una cosa, que cada vez que mis pacientes escuchan los audios y hay un animal cerca, un ¿Ya? gato, un perro, se acerca y se echa ahí al lado. Es una Ah. constante. ¿Nunca ha hecho hipnosis en un animal? No. Yo alguna vez Hipnosis- vi por ahí en la tele que alguien lo hacía, supongo que... Sí, lo que pasa es que hay ciertos animales, por ejemplo, como los cocodrilos, que si tú los volteas, Ya. los tiburones, las gallinas, hay ciertos animales que uno puede hacer ese tipo de... Pero no sé si es un trance en realidad. No lo sé, porque es por la posición que adoptan, Ok. que van de espalda, ¿no? Las gallinas igual, si Claro, tú le quedan- haces una raya en la arena y le Sí, pones... pues quedan así como quedan pegados, así, sí, pues. claro, ese tipo de cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que los animales vibran en alfa. Entonces, Ah, sí, pues. claro, Ah. el estado de ellos es el alfa, no es el beta. Entonces nosotros estamos en beta. Bueno, nosotros somos todos, pero pasamos por distintos estados de conciencia, así se llaman. El beta, alfa, zeta, delta y los gamas que están arriba, que son estados de rabia furibunda, que está enajenado, también tiene que ver con los ciclos por segundo del cerebro, que se disparan sobre 40. Entonces, eso, por ejemplo, cuando pierde la razón, mata a alguien y no se dio cuenta que lo mató, ese tipo de cosas. La locura, le llaman locura temporal a veces también. Ajá. ¿Te fijas? Todo ese tipo de cosas son altos, pero no nos interesa. Los animales en general vibran de 7 a 14 ciclos. Eso decía San Francisco de Asís, vibraba en eso, por eso se comunicaba con los animales sin Sí, pues. problema. Hablaba con ellos. Hablaba claro. con los animales, Ah. sí, porque él vibraba, siempre estaba en alfa el hombre. Entonces, ese es el estado de los animales. No sé si programara un animal para... No sabría hacerlo, tendría que hacerlo con un entrenador de perros, ponte para que entienda el lenguaje perro, yo no lo entiendo. Claro. Pero qué buena idea me diste. Voy a intentar, voy a buscar a alguien que lo haga para el... Sí, pues. Uno de ellos. Más. Bueno, hay perros, por ejemplo, que están entrenados para detectar ataques y incluso enfermedades, cánceres y todo esto, las huelen, ¿no? Respecto a el tema de tus tratamientos directamente de la hipnosis y las personas que están con depresión o tienen impulsos suicidas. ¿Es posible tratar eso a través de la hipnosis? Más o menos, obviamente todo depende de la cantidad, del nivel de trance que tenga la persona, pero hablaste de 21, 60, 21, 48. 21 días necesita claro. el ser humano para modificar un hábito, 42 para consolidar la modificación y 63 para volverlo a ley a nivel inconsciente. Claro. Por eso yo hablo de 63 días, de 21 para el cambio y 63 para la consolidación. ¿Qué me preguntaste? Perdón. Pregunta directa es, o sea, si se puede primero tratar personas con, Sí. con depresión y con Sí, impulsos ahora, suicidas? cuando hay intento de suicidio, esto es una cuestión ya de tipo preventivo. Ya, yo siempre pido que haya una intervención psiquiátrica, porque a veces, o sea, es mucha responsabilidad. Sí, hay una urgencia ahí, porque Sí, no, hay una cuestión no, que- no tenemos tiempo, digamos, para... Exacto, algo más rápido, o sea, un buen antidepresivo te puede tener bien en días, ¿te fijas? Entonces, hay que tener cuidado. Por eso es importante, creo yo, que este tipo de cosas las hagan profesionales de la salud mental. De hecho, legalmente debería ser solo psiquiatras, psicólogos y dentistas. Y los dentistas solo en caso de analgesia. Y psicólogo y psiquiatra porque tenemos la formación, digamos, técnica, mental, digamos, para poder ayudar a la persona. Y justamente por eso mismo yo los veo, pero ayudado por la farmacología, que en ese caso es súper importante. Claro. ¿Te fijas? Claro, te nivela y de ahí ya se puede trabajar. Claro, bien. exacto, porque te ahorra mucho tiempo. Por ejemplo, las depresiones. Antiguamente trabajábamos depresiones sin fármacos y era una locura. Porque en los centros de rehabilitación de drogas no habían psiquiatras, no entraban los psiquiatras. Claro, es como tratar de sanar a alguien que no ha comido y tiene hambre. O sea, Es agotador. primero dale de comer Claro. y de ahí te va a escuchar, si no está... Súper agotador, sí. Respecto a la hipnosis y las anestesias,
¿Las Ah, sí. anestesias provocan una especie de trance en ciertos Sí, momentos? sobre todo cuando la gente sale de la anestesia, es un estado de trance ahí. Sí, Sí, parejito, rico. sí, sí. Y hay operaciones, y está estudiado a corazón abierto. De Italia, una señora de como 80 años la operaron a corazón abierto. Y hay so- desdoblamiento, incluso la solamente. gente sale del Sí, po. cuerpo y un montón de Sí, cosas. sí, eso es súper común, súper normal, digamos. Ah, Sí. Se puede trabajar con todo ese tipo de cosas. genial. Se puede. Bueno, muchas gracias. Hola, Hola, Macher. hola, buenas. ¿Qué tal? Bien. La pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que, si bien entiendo, cuando uno conecta como con el doble cuántico, conectas con un yo futuro probable que tiene ciertas características que tú buscas, ¿cierto? Cuando haces una regresión, entonces, o cuando haces una hipnosis para una regresión, ¿cómo sabes que eres tú el que está viviendo eso y no un doble cuántico de quizá otra realidad del pasado, ya que se desvirtúan todas esas barreras de tiempo y realidad? Esa es mi pregunta. Yo creo que es lo mismo. Yo creo que es lo mismo que va cambiando según el autor, digamos. Eh, yo siento que todo ese tipo de intervenciones o manifestaciones son las manifestaciones del inconsciente. ¿Te fijas? A mí, la verdad, para serte honesto, yo veo bien poco el detalle. A mí lo que me interesa es sanar. Entonces, hay gente que dice, me acuerdo en un congreso, uno dijo, pero esa es pura sugestión. Exactamente sugestión. La hipnosis es sugestión. ¿Te fijas? Pero esa sugestión sana. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, yo no soy tan pegado al hacer tanto estudio, porque como decía antes, los estudios creo yo que el método científico atrasa mucho avance. Atrasa, porque en el fondo hasta que no es comprobado empíricamente, que no se prueba una y otra vez, pues se pasaron los años. Claro, es verdad. Fíjate que un colega tuyo, un amigo psicólogo, decía algo bien interesante. Decía, lo criticaron mucho por decir esto, pero yo creo que tiene toda la razón. Le decía, nosotros los psicólogos o la gente que ve salud mental trabaja con la imaginación de las personas. Entonces decía, como, claro, pues todos los problemas que tiene alguien es por imaginación. Siempre tienen un problema de algo que no está ocurriendo. Le dice, yo le tengo miedo a los perros. Aquí hay perros, si no hay ningún perro. Puta, y va a ese perro no está haciendo nada. Todo tienes que, o sea, todo lo imagináis. Entonces es casi lo que te está diciendo, que todo lo que nosotros llamamos tengo un problema es una fantasía perversa que nos imponemos porque no está ocurriendo. Entonces es como una tontera, es como destontenizarnos, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, entonces, en este caso es interesante lo que tú preguntas, ya me parece que puta, yo me sumergiría ahí, pero por hora, pero finalmente lo que hace él, y por eso el resultado que tiene, es que dice, mira, realmente yo no sé si son de Marte o de Venus, pero cuando hablo con ellos me resulta y me quedo con lo que resulta. Claro, yo he dicho en palabras simples, por ejemplo, lo que yo hago es entrar en contacto, como yo entro en trance, entro en contacto con el otro yo, digamos, con el subconsciente, inconsciente, preconsciente, lo que se llame, da igual, no me preocupo de eso, y obtengo resultados. Por ejemplo, yo decía antes que a mí me criticaron mucho mis colegas por el tema de que esto era medio loco por lo que yo hago. Yo le digo, ok, hoy día le digo, hagamos lo siguiente, escoge 10 pacientes tú, escojo 10 pacientes yo y veamos quién tiene el resultado a la media hora. Listo. A la media hora. ¿No? A los 10 minutos, A los a 10 los 3 minutos, ¿dónde está la mechita? A los 3 minutos. O sea, uno obtiene resultados rápido, ¿te fijas? Con esta herramienta. O sea, yo no la voy a dejar porque además es un descubrimiento que he ido haciendo con muchos años, pues son años, 20 años prácticamente. Claro. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, logro lo que quiero y no estreso al paciente tanto tiempo en una terapia que de repente agota. Sí. La gente abandona tratamientos porque no ve cambio. Claro. O porque a veces un día sí y otro no, y El se terapeuta frustra. también se cansa. Po. Claro. ¿Sí te fijas? Entonces al final... Ya viene este güey. No, Claro, no sé si están así, pero... O sea, no es tan así, pero de repente, Pero casi. pero de repente pasa. Po. Sí, claro. Pasa. Hay gente que son vampiros energéticos, ¿cachai? Que Sí, llegan po. a la consulta y uno queda pero demolido. De Claro. hecho, una de las cosas que me di cuenta cuando empecé a trabajar en tipo pandemia y todo esto en línea, es que a través de la pantalla no te chupan la energía.
Oh, nunca lo había pensado. Qué buena. Sí, porque en persona yo vivo con gente que chupa energía, po. Y en la Claro, porque pantalla- llega en una condición de, Claro, y en la pantalla de no. necesidad. Pues, En la pantalla no, interesante. Porque atendí personas que llegaron a la consulta y yo sabía que iba a tener Oh, que... qué notable. Tanto es así que había personas que yo dejaba para el último, porque sabía que después de eso no iba a poder atender a otra persona. Qué notable. Entonces, a esa misma persona la he atendido en línea y no pasa nada. Me llevo hartas cosas para la casa, José Luis. Maestrísima. Yo. Buenas noches, primero Hola. que todo. Hoy yo no soy tan matea como el amigo que anotó todo. De hecho, estoy tratando de pensar cómo te hago la pregunta. Dele Es que nomás. tengo una persona en la cabeza. ¿Puedo yo llegar a tu consulta y con una historia de dolores, por ejemplo, no sé, físico, una ciática, recién operado, una caudaquina, etcétera, etcétera, etcétera? Y tú mismo, por ejemplo, en esa misma consulta decirme, sabes que lo tuyo viene de antes, es un duelo no resuelto, por ejemplo, como, no sé, tu papá, te moriste cuando tu papá, o sea, tu papá se murió cuando tenías 2 años, entonces arrastras una historia de frustración, no sé. O sea, yo no hago eso. Lo que harías, eso, lo que tú me estás diciendo sería hacer una regresión para que la persona descubra qué pudo haber pasado, digamos. Pero no es Claro. que yo tenga el poder de decir, no, te pasó esto, no tengo idea de lo que va a pasar a la gente. Puedes, por ejemplo, a raíz de esa consulta decir, sabes que tú necesitas esto porque puede, Sí, por puede ejemplo, radicar... hay cosas, por ejemplo, cuando hay daños en el lado derecho e izquierdo del cuerpo. Siempre hablan de la relación de la madre y el padre. ¿Te fijas? El lado derecho del padre, el lado izquierdo de la madre. A veces hay dolores, por ejemplo, permanentes, sin ningún sentido, en el hombro izquierdo, ponte. Y no tiene por qué doler, no hay nada. Entonces uno empieza a indagar sobre la relación con la madre. Así como cuando hay Lo que problemas dijiste es así. Si me duele el hombro izquierdo, o sea, el lado izquierdo del cuerpo. es por la mamá. Sí. ¿Hay algo con eso? Y el lado derecho tiene que ver con el vínculo con el padre. Ok. En- Huérfano. ¡Suma! Imagínate. Es un huérfano. Entonces sí. A través de regresión donde tú lo podrías ir trabajando. Sí, pero lo que como la hipnosis que yo he desarrollado la denominé sintomatológica, porque hay muchos tipos de hipnosis, está la mesmérica, la ericksoniana, Deleuze, Dial, está la, no sé, pues la benemeliana, carreriana, egipcia, azteca, está lleno. Y la que yo hago la denominé sintomatológica, porque yo voy al síntoma, me preocupo poco de las causas, ¿ya? Porque es más rápido. Porque ir a las causas siempre demora más. Esto, la hipnosis se puede usar como Mira. homeopatía o como alopatía. Sí. Yo la uso como alopatía. Ya, mira, es bien interesante lo que dice él, porque si bien él pudiendo responder tu pregunta, que yo sé a lo que va, él dice, en mi escuela, que lo que nos explicó hoy día es como, yo sé que puedo sanar a alguien rápidamente y opto por ese camino. Hay un sutra del Buda que es bien interesante que pasa por lo mismo. Porque él le dijo así como, Buda, usted... ¿De dónde vienen los perros? Bueno, los perros fueron creados por un dios, no sé qué. Oye, ¿y de qué me pasó a mí una vez en esta vida? ¿Te pasó tal cosa? Viene y le dice, mira, para, le dice. Y agarra como una hoja y le dice, mira, ¿ves las hojas que hay acá en mi mano? Le dice así. ¿Hay más hojas acá o en este árbol de donde cayeron? En el árbol. Ok. Yo podría responder todas tus preguntas, pero yo lo que vine es sanarte del sufrimiento. O sea, podemos estar toda una vida contestándote, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Y es entretenido. Eso es finalmente lo que dice. ¿Eh? Dice, nos podemos entretener con eso. Pero yo te voy a dar una sola respuesta y esa sana todo lo demás. Es como si te dijera, despertís con así un hinchazón después de morir y dices, ¿qué me picó? ¿Un mosco? ¿Una araña? ¿Qué tendré? No importa. Con esta pastilla se te pasa. Entonces uno se puede entretener, ver qué es, pero si hay algo que te cura, uno debe elegir ese camino en realidad. Pero... estoy contigo, yo me entretengo sabiendo los por qué, pero lo que él ofrece es como, sanémoslo. Exacto, yo trato de ir al grano, digamos, en términos de beneficio inmediato. ¿Te fijas? Por eso, cuando yo evalúo trance y veo que hay trances profundos, yo quedo feliz porque en realidad yo sé que voy a poder ayudar a esa persona. Oye, una pregunta que es derivada de lo que hizo ella. Muchos psicólogos me dicen que pasa algo curioso con sus pacientes, que son como los daños transgeneracionales, algo que hizo mi abuelo, que yo arrastro, que es como que sigue eso, sigue, y de repente, ¡pum!, tú agarras a un paciente, lo curáis, y se cura todo para atrás y para adelante. Sí, es bueno, como que hay una curación instantánea cuando uno termina de sanar de el hecho, recorrido. En las familias hay
hay historias repetitivas. Claro. Por ejemplo, la ausencia de padre. Se repite la ausencia de padre porque se murió, porque se fue, porque no sé qué. A la generación siguiente vuelve a pasar lo mismo. Lo mismo. Se van repitiendo. Por eso es importante de repente hacer ciertos ritos de cortar Sí. historias, digamos, cargas genéticas, cargas del pasado. Claro, sobre todo si uno la sospecha, a veces es bueno lo que él dice, sobre todo se practica el chamanismo y todo. Es bonito como experiencia humana incluso, solamente, así, ni tanto sumergirse en el mundo de los espíritus. Siendo la mediocridad es hereditaria. Se puede pasar a tu siguiente generación y si tu siguiente generación no la corta, eso es muy hereditario. Claro, que como un impulso... Claro. A no Ahí poder, también- a no ahí también poder, un su- poco a no poder conducta, porque ojo que el ser humano, los hijos no hacen lo que uno dice que hagan, los hijos hacen lo que uno hace. Entonces, si hay gente que hace Qué mal buen las punto. cosas mediocres, va a traspasar eso, pero también no necesariamente como una carga es como un hábito, como Una pregunta. Usted habló de los sueños, ¿cierto? De los estados, del estado beta, el estado alfa, el trance, qué sé yo. ¿Qué pasa? ¿En qué parte de todo eso están los sueños premonitorios? En términos de por qué. Le cuento por qué. Porque, por ejemplo, yo de repente tengo sueños premonitorios. Me acuerdo que yo trabajaba en el Canal 13 en esa época, era editora del matinal. Y yo la noche anterior soñé con un choque de trenes en España. Y al día siguiente yo esa vez. estoy en el matinal y me dicen, oye, hay que ir a prensa a un despacho porque acaban de chocar trenes en Atocha. Y yo lo que veía ahí era lo mismo que yo había soñado. Entonces, yo no sé si uno se predispone, uno está en un trance durmiendo y habla lo que dices tú, el doble cuántico, que en el fondo como que uno se adelanta, o es un déjà vu. ¿Qué cosa es en el fondo? No sé cómo se puede explicar eso a través quizás del tema del hipnosis o de los sueños. Mira, las personas que tienen buen trance, cuando es buen trance, hablo de profundo, ¿ya? Y que tú estás en ese grupo, el grupo profundo. Son personas que tienen una sensibilidad especial justamente para este tipo de cosas. Van como, de repente, yo tengo pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Frené, no sé por qué frené, y pasó en autorraja, me hubiese agarrado. Cosas de ese estilo. Porque yo creo que hay una sensibilidad más profunda, como es que aquí es como que el tiempo, el pasado, el futuro, está todo pasando a la vez. Claro. Probablemente alguna visión que hayas tenido por tu nivel de trance, creo yo, en particular. Así que, porque me ha tocado muchas veces, es curioso, pero yo veo mucha gente con trances profundos, cuando estadísticamente son entre el 12 y el 15%. Por lo tanto, cada 10 personas yo debería haber uno. Claro. Cuando yo viajo por regiones, pero me veo 40 pacientes en 3 días, por decir algo, y llegan 15, güey. Con la mitad o más de la mitad con trance profundo. Yo creo que hay una sensibilidad particular en los trances profundos para detectar ciertas cosas. Entre ellas, por ejemplo, poder entender sin darse cuenta, o no entender, sino que intuir que esto podría ayudarlo. De la misma manera, en el caso como el tuyo, de sueños premonitorios o no sueños, a veces son visiones que la persona tiene, digamos, en estado de vigilia también, ¿ya? Y eso tiene que ver con ese nivel de trance, porque estás más alerta. El trance hipnótico te mantiene conectado con tu otro yo, en el fondo. Oye, José Luis, ¿y puede ser que en eventos tan magnánimos emitan un pulso más fuerte y que si la persona es lo suficientemente sensible, lleguen con una información más clara precisamente por el impacto que va a tener en su presente respectivo? Claro, probablemente, pero en general esto le pasa a la gente con trance profundo. No es que nos pase a todo el mundo. Yo, por ejemplo, tengo un trance ratón de 6,5, de 1 a 10. Tú tienes un 8,5. No. Entonces, es más difícil, digamos. Pero en la gente con trance profundo veo permanentemente que le pasan este tipo de cosas. Está buena. Te vamos a ocupar para ver el futuro, Mechita. Ya, si bien yo no tuve el trance profundo de mi hermana,
a mí me pasa que habitualmente veo horas espejo todo el día. Muchas veces repetitivas, sí, por ejemplo, las 13:13, las 17:17, las 09:09, siempre como que se me repiten las mismas horas espejo. Y me pasa también que veo, por ejemplo, no sé, numeraciones de los autos, de las patentes con los mismos números, las direcciones de las casas que miro y veo números iguales. ¿Qué puede significar esto o qué mensaje me estarán dando? No sé. Hay gente que plantea, lo he visto por ahí en internet, no, yo no soy un especialista en eso, pero sí he visto que cuando uno empieza a ver números repetitivos, algo tiene que hacer porque son mensajes que la persona va teniendo. Algunos dicen que son mensajes de los ángeles incluso. Sí, lo he escuchado también. Sí. ¿Te fijas? Ahora, es que es tan difícil poder determinar algo como real o como una explicación, cuando en realidad es una experiencia, una vivencia tuya, digamos. ¿Te fijas? Probablemente tenga otra sensibilidad por otro lado que te haga percibir este tipo de cosas, digamos. ¿Y cuál es el número que se repite más? El 0909, el 1313, el 1515 y las 2121. Ya, vamos a traer un numerólogo. No, pero en serio. ¿Sí? Ahora hay una cuestión que se llama Sistema de Acción Reticular, el SAR, que en el fondo es un sistema que tenemos nosotros que nos hace ver cosas en las cuales nos interesamos. Por ejemplo, si tú quieres comprarte un auto rojo, Peugeot, de repente empiezas a ver muchos autos rojos Peugeot. Eso es un sistema de acción reticular, que es un mecanismo que va seleccionando. Claro, filtráis tu radar y ahora ves lo que te interesa. Entonces a lo mejor podría ser también una explicación el hecho de que pudieras estar ese sistema de acción reticular predeterminado para ver ciertos números. Porque es como cuando yo me acuerdo, la madre de mis hijos cuando quedó embarazada, la primera vez, te veía embarazada por todos lados. Y yo nunca me había fijado que había tanta embarazada. Pero siempre han habido las mismas. Lo que pasa es que en esta oportunidad mi sistema de acción reticular estaba como, ¿me entiendes? Como atento a eso. Sí. Entonces a lo mejor pasa un poco eso contigo. Hay ciertos números que a lo mejor tu sistema de acción reticular, pum, los capta. Pasan 100 números, pero eso lo captó porque está en tu... ¿me entiendes? Oye, yo lo que sí te puedo decir que a mí nunca me había pasado algo así. Y el 2019 uno lo nota porque era descarado así, que parecía un número todo el rato, al punto que yo nunca me metí en la numerología, no es algo que, de todo lo que me llama la atención, eso nunca me llamó la atención. Y averiguo, veo, y tal cual, se vino un cambio así, pero drástico, y era exactamente. Y un número muy bonito, que de no ser por los chilenos, lo diría, pero es la 11-11, así que doble chúpalo, así que imagínate. Ahora sí. José Luis, a todos los presentes, muchísimas gracias por estar. Tuvimos una cátedra, una experiencia tremenda el día de hoy, así que espero que se repita, amigo. Muchas gracias por venir. Gracias.